27 minutos, pero qué algarabía aquí, caramba, en este estudio no puede, que hoy es viernes y anda Vivian cerca, pues hombre. Pero Vivian no fue que trajo esa bebida. Oh, pero Vivian es la que es el desorden. Adelante, don Pedro. Gracias, Cristian, gracias, Elizabeth, gracias, Ángela Costa, gracias, país. Miren, señores, hace ya meses, quizá años y algo, que estamos hablando de los posibles bajaderos que puede tener el tema de la reforma constitucional, o más bien la reforma constitucional no, sino que Danilo Medina pueda presentarse como candidato en las elecciones del año 2020. Algunos juristas ya se han hecho ensayos con el Tribunal Constitucional, con el Electoral, y esos ensayos han fracasado. No han encontrado aquiescencia, no han encontrado cabida en ninguna de estas altas cortes. El día pasado hablaba con un constitucionalista, pero no un constitucionalista de los de verdad, sino un constitucionalista de esos que se utilizan para hacer relaciones públicas, para hacer vocería, de alquiler. Sí, que cobran por esos servicios. Los hay. Los hay, yo lo puedo escribir aquí y pasarte la lista. Pero es que los abogados todos cobran por sus servicios. Depende, porque si tú me contratas como abogado, si es en el área penal, tengo que ir a los tribunales. Sí, claro. Si es en el área constitucional, tengo que ir hasta el Tribunal Constitucional. No, si es en el área administrativa, no, te puedo cobrar una asesoría también, eso no. Exacto, y la asesoría tú la das, ¿verdad? Y le lleva y le dice a la persona qué tiene que hacer y un equipo operativo se encarga de hacerlo, ¿cierto? Sí. Eso es lo que yo entiendo. Pero cuando tú eres el asesor, eres el ejecutor, eres el estratega y además vocero, entonces son constitucionalistas de alquiler, para mí. ¿Ves? Y obedecen porque tú dices que la opinión entonces no la emite en base a lo jurídico, no. A lo jurídico, sino a la conveniencia. Para crear percepciones. Para crear percepciones, porque en el fondo ellos saben que lo que plantean no es válido. Ni encontrará cancha en ningún lugar. Anoche yo, leyendo la ley de partidos políticos, porque la semana pasada tuve una conversación, no voy a decir con quién, es un amigo que respeto mucho, y me hablaba ante la presión que se cierne sobre Danilo Medina ante una posible reforma constitucional que yo sé, y casi todo el que conoce a Danilo, que Danilo lo pensaría varias veces. No porque él no pueda ganar el proceso, porque él puede ganarlo. Él tiene los números, él tiene una altísima valoración en el pueblo que la gente diría, bueno, ellos son políticos y esto es una reforma política y le están haciendo a los políticos válida. ¿Qué es para él quitarse el transitorio? Bueno, esa es otra interpretación. Pero no es nada ilegal si él consigue las 2/3 partes que necesita en el Congreso y sobre todo, primero, conseguir la anuencia de su comité político, que no creo que tendría ningún problema porque tiene una mayoría aplastante en el comité político del PLD, y luego ir al Congreso, hacer lobby, convencer a gente y hacer la reforma. Bueno, ese es un escenario. Ahora, me planteaba que había un escenario en donde Danilo se iba a inscribir como precandidato, aún sin tener resuelto el tema de que le quiten esa veda constitucional con ese 20º transitorio. Y yo me fui a esa parte de la ley de partidos políticos que establece los requisitos para usted convertirse en precandidato. Primero. Adelante. Primero. Cuando termine me da un chancecito. Presentación de precandidatura, artículo 48, precandidatura. Las y los precandidatos que se presenten a las disposiciones de la presente ley, a sus estatutos y reglamentos internos. Artículo 49. Requisito para ostentar una precandidatura. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere, 1, que él o la aspirante a la nominación correspondiente esté en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Ya no pasé de ahí entonces. ¿Usted está oyendo lo que estoy diciendo? 1, que él o la aspirante a la nominación correspondiente esté en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Los civiles están hábiles. Ahora, el político para inscribirse, Danilo no lo tiene. Está limitado. No, está limitado. O sea, no puede inscribirse como precandidato. La Junta no se lo va a aceptar porque lo dice esta ley. Segundo, que cumpla a plenitud con los requisitos que establece la Constitución. Oye esto,
No, porque es que la ley tiene que estar consona con termina, patrón, termine. ¿Qué leíste? ¿Cómo fue? Ese es el 49 de la artículo 49 de la ley 3318. 2. Que cumpla a plenitud con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes para ostentar un cargo de elección popular al que se aspira a alcanzar. 3. Que tenga un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido, agrupación o movimiento político consignado en los estatutos orgánicos del partido, agrupación o movimiento político por la que aspira a postularse. El 4, que Leonel Fernández también tiene que escucharlo, porque también del lado de él hay mucha gente diciendo cosas que saben que eso no es en la práctica aplicable porque esta ley lo prohíbe. Dice el 4, el párrafo 4 del artículo 49, que el aspirante a una precandidatura por un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. ¿Qué significa eso? Que si Danilo mañana logra la reforma constitucional y se puede habilitar para cumplir con el párrafo 1 del artículo 49 de esta ley 3318, y Leonel lo adversa a lo interno del PLD y perdió, se embromó. ¿Saben por qué? Porque usted, para presentarse como precandidato, no puede haber participado en ese mismo escenario aún en un partido distinto. Ustedes saben que todo esto se hizo para evitar el tema del transfugismo. Sí. Yo aspiraba en el PLD, me ponía guapo en el PLD porque no gané o porque supuestamente me robaron las elecciones y se lo dieron a A donde ganó B, y yo agarraba y me inscribía en otro partido. Por eso que se están yendo antes. No, pero sí, ahora exacto, se están yendo antes porque saben que después no pueden hacerlo. A Leonel, por eso le leo el 4 a Leonel. Pero vamos a quedarnos en el 1 y el 2, Pedro, por favor. Tú le lees el 4 a Leonel. No avance más. No, lo tengo que poner por un tema de que no quiero que vayan a pensar que estoy leyendo porque estoy en contra de la reforma de Danilo. Porque hay una especulación, yo te entiendo, hay una especulación de que Leonel se pudiera ir del PLD para otro partido. No, es que el único escenario que tendría Leonel, si se reforma la Constitución y Danilo se habilita, es si él va a ser candidato, como lo ha anunciado, es yéndose a otro partido y no presentarse a la convención interna. Es la única opción. Si se presentó a la interna del PLD y no ganó, no va a ser candidato. Bien. Ve, por eso quiero hacer la aclaración para que después no digan. Permíteme quedarme en la primera parte, Pedro. Está con No. Pero eso lo tienen claro, inclusive Leonel. Y lo han estudiado y en su equipo. Vamos a ver qué dice el patrón. En su cuarto de guerra lo han discutido. Mira. Vamos a quedarnos en el artículo, en el numeral 1 y en el 2. En el 1 y en el 2. 1 y 2. Del artículo 49. El abogado con el que tú hablabas, le recuerdo a mis compañeros y al país que yo no soy abogado ni aspiro a serlo. Fuiste asambleísta. No. Usted es un ingeniero constitucionalista. Sí. Eso sí, indiscutiblemente. Y con calidad. Un ingeniero legislativo. En esa constitución que ustedes leen todos los días, hay 4 artículos que son propuestas mías. A mí me consta. Yo tengo uno. A mí me 4 ahí adentro. No yo. No, pero que lo puse yo con mi redacción. Un colectivo de jóvenes. Entonces, estoy alto. Quiero decir lo siguiente, Pedro, Cristian, que espero me comprenda lo que quiero decir, y el país. Sí, pues. El numeral 1, en función de los derechos civiles y políticos, yo creo que Danilo perfectamente cumple con el 1. Con el 2 no cumple. Con el 1. Con el 2 no cumple. ¿Cuál es el 1, Pedro? O dice que él o la aspirante a la nominación correspondiente está en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Él está en plenos de derechos civiles y políticos. Con la objeción de esa candidatura. No, entonces en el 2, con el 2, él tiene... Remata. El 2 le pone un impedimento constitucional. Sí, que es el actual. Que es el párrafo transitorio 20. El transitorio número 20 de la Constitución, que Pedro muy correctamente, cuando hace el introito del tema, dice, si le eliminan el párrafo. Danilo tiene varias vías para presentarse como candidato. Una es la modificación constitucional.
cuya modificación para mí, la vía más expedita habría sido previamente una consulta al país. Pero dejaron pasar el tiempo, chercharon, vaina, y no lo hicieron, ahora le es tarde para eso. Sin embargo, pueden montar su reelección en función de una reforma constitucional plain. Ahora, el otro aspecto, Pedro, es el inteligente. ¿Qué es lo que quieren hacer? Y con ese modelo, yo creo que hay una vía expedita abierta. ¿Cuál es? Me inscribo a las primarias. Entiéndeme, Elizabeth. Yo sé por dónde tú vas. Nadie puede ir al Tribunal Constitucional a decir que a Danilo le están violando los derechos, porque nadie puede ir. Yo no puedo ir, ni el partido. No se ha materializado. Ese es el otro aspecto. Lo primero que no se va a materializar si esto se cumple. Perdóname, perdón. Escúchame. Se materializaría la supuesta violación si él inscribe la candidatura. Es que no la puede inscribir porque lo prohíbe la ley. Pero no seamos gallaretos. No seamos gallaretos. Déjeme hablar, por favor. Mira. El presidente, yo no puedo ir por el presidente a decir que me están violando un derecho. No. Yo le están violando un derecho a Danilo. ¿Y usted qué le interesa? Usted deme calidades. No es parte interesada. Calidades, y es parte interesada. No salga de ahí. Podrían hacerlo un grupo de legisladores, pero no lo van a hacer tampoco. Que sí son parte interesada. Pero si él intenta inscribir la candidatura y no se lo permite, él puede ir al tribunal. De lo que termina el juicio. El presidente se inscribe o lo inscriben. Que no puede. Perdóname, lo inscriben. Pero es que lo va a inscribir. Pero perdóname, Pedro, por favor. O lo intentan, por lo menos. Perdón, por favor. Él puede ir a inscribirse. Pues y le reciben el documento. Y la comisión le rechaza. Se lo rechaza. La inscripción. ¡Ay! Ahí es que está la entrada del tribunal. Ese es el bajadero que se plantea. Perdóname, esa es la entrada al tribunal. Mire, tribunal, me acaban de violar un derecho constitucional. No, pero usted tiene un impedimento. Entonces, revise usted si ese derecho que me están violando, que se está riñendo. Es que esto no es un derecho a reelegirse. Lo que pasa es que hay una discusión con eso, que no es un derecho fundamental. No es fundamental. No es fundamental. No, es un derecho ciudadano. El constitucional entra con derechos fundamentales. No, con derechos cualquiera constitucional. Es un derecho constitucional. Pero no se le está violentando. No se le está ni siquiera una a postularse. No es un derecho fundamental. Pero perdónenme. Y a reelegirse nada. No, perdónenme. Entonces no se le está violentando un derecho fundamental a él. Pero callaretos, por favor. En la Constitución no existe el texto reelección. No existe. Lo que existe es el derecho a elegir y ser elegido. Sí. Ok. Que un párrafo anexo a la Constitución, forma parte de la Constitución. Sí, correcto. Anexo a la Constitución. Y que el 124 sí, dice que no puede ir después de 2 periodos. Sí, de 2 periodos, pero este es el primero para él. No, este es el segundo. No, este es el segundo. Perdónenme, por favor, y eso está demostrado. Es una interpretación. Está bien, no me interesa discutir eso. Ese es el otro pedazo del muñeco que quisieran armar, como se ha hecho en otros países, de decir, después que reforme la Constitución, ahora este es mi primer periodo y voy por el segundo. Pero perdón, ese no me interesa. Porque puede confundir a la audiencia. Yo tendría que leer todo esto de ese nuevo. tema no me interesa, porque ese también tendría que decidirlo el Tribunal Constitucional. ¿Le rechazaron o qué? Le rechazaron la inscripción en el partido. Correcto. Y entonces es que él tiene calidad y posibilidad de tomar una acción ante el Tribunal Constitucional. Fuera de eso, Pedro, solamente quería aclararte eso. ¿Alegar qué cosa? Que le están violando un derecho. No, y ese es el bajadero. Solo es. El de elegir y ser elegido. ¿Por qué te hago el análisis? Más nada. No. Pedro, porque ellos van a esgrimir y van a intentar hacer eso. Por eso es que lo estoy diciendo. Bueno, porque pero ya se discutió hace mucho eso. Es una pérdida de tiempo. Pero es una pérdida de tiempo. Y además, yo creo que la vía más expedita ante el Tribunal Constitucional. Porque ante el Tribunal Constitucional, perdóname. Danilo no se va a someter a ese tipo de bajadero. Danilo no va a jugar con eso. Es que le va a quitar legitimidad. ¿Sabes qué es tortuoso? Y además, perdón, y lo vamos a discutir ahorita, cuando sale la carta de Bob Menéndez, Menéndez le hace el señalamiento a Pompeo que hay una resolución, creo que es la 49 del Senado, cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales hizo esa truculencia en constitucional. Y lo religió su pueblo. Primer periodo y que ahora lo rechazó su pueblo. Lo han reelegido 2 veces. Se lo rechazaron se lo rechazaron y él fue en una vaina tortuosa y desde el poder ganar las elecciones, que no es validez. Y va a volver a presentarse ahora y va a volver a no ganó. Entonces, entonces cuando él hace esa truculencia en el constitucional, el Senado norteamericano
emite una resolución, la 49 o 59, que es la que se apoya a Bob Menéndez para decirle, nosotros votamos con relación a Bolivia y otras naciones, con relación a presidentes que se quieren perpetuar una resolución, y nosotros le invitamos a que usted, ese espíritu del Congreso lo recoja. ¿Y qué vínculo tiene eso con nosotros como nación? Porque fue para la región, que se hizo para el mundo. Te estoy diciendo que ellos tomaron esa excusa de Bolivia y hablaron de la región, la resolución del Senado norteamericano. ¿Pero qué vínculo tiene con nosotros? Pero esa tortuosidad, este invento de este retorcimiento constitucional, que ya no es voto. La única vía, tú comenzaste muy bien, es que él logre modificar la Constitución. Pero yo sí quiero... Después los otros son atajos y brinco y vulneración de voluntad. Pero yo sí quiero hacer una acotación. Pero Elizabeth, perdón. Ahí sí se encuentra. Estoy de acuerdo y te agradezco. Ahí sí se encuentra lo de Bob Menéndez y eso. Y Danilo. No creo que haya encuentro. No hay esquina por ningún lado. Yo te estoy citando. Pero bien, bien, el artículo. Pero bien, el que quiera ponerlo a coincidir, perfecto. No el que quiera. Yo te insisto, Cristian, yo creo que si el presidente va a ir por una reelección, que vaya por la vía expedita. Claro. Reforma constitucional, que había un primer espacio en el tiempo, que había el tiempo para hacer una consulta pública que no se hizo. Ahora tiene que ir al pecho, a la reforma. La otra vía queda pendiente, pero es de muy alto riesgo. Claro, y de poca legitimidad. Pero es buena la opción. Ahora, claro, por eso lo que sí quiero es hacer una nota. A Danilo Medina no se le está violentando un derecho fundamental, porque la Constitución, las constituciones de los países se hacen para dos cosas. Uno, es un catálogo de derechos, y dos, es para poner límites al poder. Y el que se ponga un límite al poder con el tema de la reelección o no, no quiere decir que se le esté violentando un derecho constitucional. Eso se hace en todos los países. Entonces ahí nosotros no nos podemos confundir. Danilo Medina no tiene un derecho fundamental a elegir y ser elegido. Lo tenemos todos los ciudadanos. Lo tenemos todos los ciudadanos. Ahora bien. ¿Y qué importa que sea derecho fundamental? Si él es el presidente de la República, él se enfrenta precisamente a esos límites constitucionales al poder, que es para lo que se hacen las constituciones. Así es. Y como él es el presidente actual, pues eso le opera a él. Mira, pero no es un derecho fundamental. Donde yo digo que se pueden encontrar, que yo creo que es intervención, que yo creo que es una barbaridad, como otras que ha ejecutado Estados Unidos en el país, lo de Bob Menéndez, donde yo creo que sí se pueden encontrar es con esta tortuosidad, porque dice en la carta, le dice Menéndez a Pompeo, a principios de este año el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución SRS 35, reafirmando su compromiso con los principios democráticos en Bolivia y en toda América Latina y el Caribe, respaldando los límites del periodo presidencial que prevalecen en el hemisferio como controles razonables. ¿Y qué pasó en Bolivia? Frente a una historia de golpes, corrupción y abuso de poder, que Evo le rechazaron el referéndum o la modificación y fue al constitucional. Perdón, Ángel. Y fue al constitucional y con estos trucos logró retorcer la voluntad de los jueces. Pero no obstante la resolución del Senado fue reelecto. Perdón, desde el poder, utilizó el poder para la reforma, utilizó el poder para ganar. Pero fue reelecto. Como otro. El pueblo votó por él. Maduro votó, el pueblo votó por Maduro. Ahora, esta vez. Votó por Maduro. En esta última vez. Votó por Maduro. Allí hay. Perdón, Ángel, pero no te vayas al tema. Pero no es el retorcimiento solamente, Cristian. No es solamente el retorcimiento, Cristian, es el uso del poder judicial a su favor, porque empiezan a controlar las instancias judiciales. Estoy diciendo, eso es lo que pasa. Aunque el PRM hizo unas visitas hablando de que se apretaban con corrupción a retorcer en el Congreso las voluntades y modificar la Constitución. Y como Pedro trae este examen y no lo trae por capricho. No lo traigo por capricho. Correcto, yo sé, ¿tú entiendes? No lo trae por capricho. Yo digo que la única manera donde se encuentran es en ese párrafo que está diciendo... Redefíneme dónde es que se encuentra. 33-18. Le está diciendo, nosotros... Está diciendo Pompeo, nosotros... No el texto, sino dónde que se inscribe. O sea, la resolución de Bolivia. Los límites. En Bolivia le niega al pueblo
la posibilidad a Evo de reelegirse. Él dice, vamos a consultar a la gente, como a veces aquí dice alguna gente, no. Y el pueblo le dice, el pueblo le dice que la gente dijo que no. El pueblo dice que no. Y no obstante eso, él modificó la Constitución. Entonces él va al tribunal. Él va al Tribunal Constitucional, como ahora se está planteando. Y como es un sistema de complicidades como el de aquí. Y eso se pasó aquí. Perdón. Eso es lo que estamos planteando. Que si van con pasar. estos trucos, porque hay gente que hizo cálculos, incluso con la modificación de la membresía del Constitucional. Claro. Bueno, no se puede allá, vamos a meterlo, después se somete, le rechazan y van allá y se logra. Es el mismo ejemplo de Evo, por eso te lo cito. Entonces, Menéndez le dice, mire, aquí está esta resolución 35, donde nosotros frente a Bolivia hicimos tal cosa. Y una especie de jurisprudencia. Y, correcto, a unanimidad nos comprometimos a impulsar el respeto de los controles de poder y los periodos en América. Sí, pero es No extemporáneo es que yo estoy de acuerdo pero perfecto. con la intervención de Menéndez. Yo te estoy citando mi planteamiento que ahí es, sí primero, podría entrar Menéndez. Que la resolución del Senado norteamericano, ni la intervención de Menéndez es vinculante a nada en la República Dominicana, absolutamente a nada. Absolutamente. No, es presión internacional. Eso sí es presión, muy bien lograda, con un lobismo y con dominicanos incluidos, del PLD y de la oposición. Es una acción de comunicación. Muy buena. El PRM no tiene que ver nada en eso. Dieron el palo de la gata, para que esté claro. El PRM no tiene nada que ver con esa carta de Bob Menéndez. No, pero es que esa carta de Bob Menéndez y el lobismo que se hizo en torno a eso, nada. es un tema de Vinicio Castillo y familia. Eso es un tema del despedazamiento que hay en el PLD que nos llevan entonces a todas partes. No lo mire partes. así. Es así. Es que el PLD tiene una guerra de intereses. Donde hay un grupo que quiere quedarse y otro que quiere entrar. Yo estuve en un congreso de comunicación política. Ambos con sus derechos. Hace poco. Y el despedazamiento que hubo ahí entre jóvenes de Danilo y de Leonel no tiene madre. Porque es el ejemplo y se no lleva tiene madre. Vamos a seguir con esto, que es interesante este examen. Yo solamente... Yo le dije que lo iba a despertar a todos. Yo le digo a Cristian, simplemente, no compare lo acontecido en Bolivia con la situación de República Dominicana. Aquí no entran por ahí, sí. Aquí no se ha hecho un plebiscito. Si entran por ahí igualito. No. Porque aquí no hay un plebiscito. Si entran por ahí, sí. Pero hay una consulta de encuestadoras que te dan. Serias. Yo te voy a traer 10 encuestas. No me traigo 10 encuestas. No, además tráeme la Galo. Te traigo 10. No, la Galo. El problema es que esos mecanismos de 15 da sobre 64 rechazos. Yo te traigo 10. No. Y el gobierno no se ha atrevido a decir que la apoya. Tanto de nombre como de el tema son las complicidades que hay aquí. Ahora. Ni la del gobierno da el apoyo. Por eso es tan peligroso que el sistema de contrapeso en un país no funcione, que fue el caso de Bolivia. Fue el caso de Bolivia, que ese tribunal lo que hizo fue revertir la decisión popular por un tema de complicidad. Y eso es peligroso. Y por eso hemos estado diciendo aquí que en la República Dominicana aquí no hay contrapeso. Bueno, porque aquí no hay contrapeso. Porque ustedes no han logrado la simpatía del pueblo dominicano. No, porque sí la hemos logrado. ¿A dónde está? Tanto, que venimos de otra organización política y somos hoy la fuerza mayoritaria. No, somos una fuerza mayoritaria. Bueno, en 4 años nos convertimos en fuerza mayoritaria. Y vamos para el poder. 22, cambio fuera Mauricio. 2044.